Otra vez, bienvenidos a todos, especialmente si acaba de llegar online. Muchos de ustedes saben que mi esposa Becky y yo recientemente fuimos a España para celebrar 25 años de casados, nuestro aniversario. Y en España vimos muchos catedrales, no muchos, pero algunos, muy lindos. Y las catedrales nos impresionaron mucho. Pueden ver algunas fotos, la de Madrid aquí, sigue la de Toledo, Córdoba, aquí, por fuera, la Catedral de Toledo. Y la próxima, era algo que me impresionó mucho, porque en la Catedral de Toledo, si mira hacia el techo, hay un hueco aquí y hay esculturas de personajes de la Biblia, y dentro de ese hueco hay vitrales donde entra el sol y es como si uno estuviera asomándose al cielo mismo. Eso más impresionante en persona. Entonces, si tú has estado, lo sabrás. Pero hicieron estas catedrales tan grandes, imponentes y tan bellas. ¿Por qué? Creo que quisieron que cuando la gente entrara a la catedral sintieran que estuvieran en la presencia de Dios. Irónicamente, hay muchas personas hoy en día que quisieran sentir la presencia de Dios. Creen que Dios no está presente en sus vidas. Quisieran saber que Él está cerca de ellos. Y quizás tú has tenido esa pregunta también. ¿Dónde puedo encontrar la presencia de Dios? ¿Cómo encuentro la presencia de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que Él está conmigo? Queremos contestar esas preguntas. Y como hemos hecho en esta serie, vamos a ir al Antiguo Testamento para empezar, al libro de Primeros Reyes. Y la primera sección que vamos a leer es una porción de una oración que dio Salomón cuando dedicó el templo que él había dedicado al Señor en Jerusalén, 950 años antes de Cristo. Dijo esto, orando: ¿pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Dios, según Salomón, está presente en todas partes. Dice que el cielo mismo no puede contener al Señor. Él creó este universo y permanece independiente del universo, pero está presente en todas partes. Omnipresencia es algo que enseña la Biblia claramente. Pero aquí Salomón, el rey de Israel, le pide al creador del universo, a quien el universo no puede contener, y le pide estar presente de una manera especial en este templo que él ha construido. ¿Cómo se atrevería a hacer eso? Aquí mismo, Señor. Porque el Señor ya lo había hecho en el tabernáculo. Aquí vemos una representación, una réplica del tabernáculo. Cuando Israel salió de Egipto, estaban en el desierto, el Señor mandó a Moisés construir este tabernáculo, que era como un templo portátil. Y en el tabernáculo, arriba del arca del pacto, el Señor dijo: ahí estaré. Mi presencia estará ahí, entre mi pueblo. Y los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo fue reemplazado eventualmente por este templo de Salomón. Y la oración de Salomón era: haz lo mismo. Lo que hiciste en el tabernáculo esté presente aquí, en este templo que yo he construido. Bueno, vamos a ver si el Señor contestó su oración. En 1 Reyes 9, 1 al 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes,
Yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado. Y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país, a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Quiero volver a estas palabras, donde el Señor dijo, consagro este templo que tú has construido, Salomón, para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Qué palabras tan reconfortantes, ¿no? Mis ojos, mi corazón estarán aquí. Entonces, los israelitas podrían saber que cuando ellos desobedecieran los mandamientos del Señor, podrían ir a esta casa, al templo, y encontrar un Dios listo para reconciliarlos consigo mismo, listo para perdonarlos por su corazón de amor. Cuando necesitaban algo, sabrían que los ojos del Señor están aquí, están puestos sobre nosotros, sabe lo que necesitamos, podemos pedirle que satisfaga nuestras necesidades y Él lo hará. Pero notaron que también hubo palabras de advertencia, porque dijo, ustedes podrían perder mi presencia, podrían perder este templo también por sus actos. Y habló primero a Salomón y a sus descendientes, porque en Israel la salud espiritual de la nación empezaba con ellos, con los líderes. Porque el Señor quería que fueran líderes para imitar, o sea, modelos a imitar, no modelos a no imitar. Pues, ¿qué pasó? ¿Fueron fieles los reyes de Israel? ¿Fueron fieles las personas? No, hasta Salomón empezó a adorar ídolos durante su reinado. ¿Y qué pasó? La gente de Israel lo siguió, hicieron lo mismo. 350 años después, entonces el Señor fue muy paciente con ellos. Imagínense, 350, este país no ha existido por 350 años todavía, pero 350 años después, habló a Israel por medio de Jeremías y dijo esto en el capítulo 7, puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa, que lleva mi nombre, y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. ¿Cuál fue el problema de los israelitas? Pues el Señor les dio su corazón, su amor inmerecido, su paz, su perdón, su amor, su bendición. Los hizo su nación, pero ellos se negaron a darle a Él sus corazones. Lo que Él quería era personas que creyeran en Él y que a base del amor que Él había tenido por ellos, amar a Él y amar a su prójimo, pero no hicieron eso. Y además ellos confiaron en el templo, no en el Señor. Jeremías dijo eso, este templo en el que ustedes confían. Creo que confiaban en que, bueno, el templo está, Salomón construyó este templo, aquí está el Señor, y entonces estamos bien. O sea, de vez en cuando llevaremos unos cuantos sacrificios y cumpliremos algunos rituales, y podemos vivir como nos dé la gana, y no habrá consecuencias. Es exactamente lo que pasó, lo que hicieron, ¿verdad? Pero hubo consecuencias. Porque el Señor permitió que los babilonios destruyeran ese templo imponente de Salomón. Fue reconstruido,
pero después, en el año 70 después de Cristo, fue destruido otra vez y ya no existe. ¿Significa entonces que Dios ya no mora aquí en la tierra? Porque ese templo ya no existe. ¿Significa que Él dejó de cumplir su promesa hecha a Salomón cuando permitió que ese templo fuera destruido? No. Primero, lo que hicieron las personas, el pecado de Israel, su impenitencia, su falta de fe fue la causa de la destrucción de esos templos. Pero nunca fue en el plan de Dios que esos templos permanecieran para siempre. Porque el tabernáculo y luego el templo apuntaron a otro templo más grande. Me refiero a Jesús. Jesús es el mejor templo, Él es el templo. Tal como Dios moró entre su pueblo en esa tienda, el tabernáculo, y luego en el templo, así también Jesús moró entre el pueblo de Dios. ¿Y Él es qué? Dios y hombre. Él anduvo entre ellos. El Hijo de Dios se hizo un hombre y habitó entre el pueblo de Dios. Y así Él cumplió esta profecía. Jesús es el cumplimiento del tabernáculo y del templo. Pero ¿cuál fue el resultado? Uno pensaría que, bueno, al llegar el verdadero templo, Jesús, que la gente lo aceptaría y le daría la bienvenida, ¿verdad? Pero veremos lo que pasó en Juan 1, 10 al 14. Dice Juan, vino a lo que era suyo, Jesús, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Tristemente, muchas de las personas de Israel no aceptaron al verdadero templo Jesús. Escuchamos en la lectura de hoy, ¿verdad? Como Jesús dijo que podrían matar este templo, refiriéndose a su cuerpo, y lo levantaría en 3 días. Pero ellos no lo aceptaron. Pero una pregunta que podemos hacer es, ¿por qué no fue suficiente el primer templo? El templo que hizo Salomón o el otro templo. ¿Por qué no fueron suficientes? ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera un hombre? Creo que a través de las semanas pasadas hemos visto por qué. Porque el Señor, por medio del tabernáculo en el desierto, por medio del templo que lo reemplazó, estaba tratando de enseñarle a Israel unas verdades muy importantes. ¿Se acuerdan del plano de las dos estructuras? El plano era idéntico. En el tabernáculo y en el templo había un cuarto que se llamaba el lugar santo y detrás de una cortina el lugar santísimo donde estaba qué mueble. Los que estaban aquí la semana pasada deben saber esto. El arca del pacto. Y ahí moraba el Señor. Pero, ¿cuál fue la única persona que podía entrar a ese lugar santísimo? El sumo sacerdote, una sola vez al año, con un sacrificio de sangre por los pecados del pueblo. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Israel? Yo soy santo y ustedes no. No pueden entrar en mi presencia sin un mediador, sin un sustituto. Y cuando Jesús vino, dijo al pueblo de Israel, yo soy ese sustituto. Soy el templo, soy el sumo sacerdote, soy el sacrificio por los pecados de ustedes. Yo estoy aquí para obedecer la ley de Dios en su lugar, como su sustituto, para que Dios trate a ti como si tú hubieras obedecido la ley. Yo estoy aquí para ser echado de la presencia de Dios en la cruz a causa de tus pecados, para que tú puedas vivir en la presencia de Dios para siempre, para que Él te perdone y quedes libre de culpa delante de Él. Solo por medio de la fe en mí, les dijo Jesús, pueden entrar a la presencia de Dios. Yo soy el cumplimiento de todo eso, del templo, del sumo sacerdote, de los sacrificios y de todo. Entonces, hoy en día, ¿dónde podemos encontrar la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? En Jesús.
En Jesús, porque Jesús nos da acceso a Dios al quitar nuestra culpa. La presencia de Dios no es un sentimiento, no es una experiencia que uno tiene que lograr por medio de sus acciones o yendo a cierto lugar especial. Cuando simplemente confiamos en que Jesús es nuestro templo, nuestro sumo sacerdote y el sacrificio por nuestros pecados, entramos en la presencia de Dios para siempre. Eso cambiará, algún día lo veremos cara a cara, pero aún aquí estamos en su presencia por la fe en Jesús. Escucha lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Dice a un grupo de creyentes como nosotros, pues por medio de Él, por medio de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, ¿qué tan cerca está Dios de los que creemos en Jesús? No podría estar más cerca, porque, ¿qué dice Pablo aquí? Vive en nosotros, somos morada de Dios. Otros pasajes del Nuevo Testamento llaman a los creyentes el templo de Dios, porque Él dijo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Realmente vive en ti. Jesús dijo también que el Padre y Él vivirían en nosotros también. En Juan 14, 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Qué palabras tan reconfortantes, ¿verdad? No importa dónde estemos, Dios está con nosotros porque vive en nosotros. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo viven en nosotros. ¿Saben cuáles son nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros gozos, nuestras heridas? Y está en nosotros para recordarnos todos los días quiénes somos. Somos sus hijos, miembros de su familia y el objeto de su amor y su cuidado siempre. Aún en la prisión más oscura de miseria y sufrimiento, Dios no podría estar más cerca de nosotros. Está con nosotros bajo cualquier circunstancia. Entonces, espérate. Si no tenemos que ir a un lugar especial para experimentar la presencia de Dios, si está presente en Jesús, si vive en nuestro corazón, ¿por qué estamos construyendo un edificio? ¿Por qué estamos construyendo allá un templo nuevo y un centro de ministerio? ¿Significa eso de que no tiene valor? No. Pero Jesús explica cuál es la cosa que le dará valor a ese edificio o a este edificio o a cualquier edificio donde los creyentes se reúnen. En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús dice que cuando los creyentes nos congregamos alrededor de su palabra y los sacramentos, Él está ahí presente entre nosotros. Cuando nos reunimos para llevar a cabo el ministerio, la misión que Él nos dio, predicando y enseñando la palabra, bautizando a la gente, administrando la Santa Cena, Él está presente para bendecirnos. Porque esas son las cosas que Dios usó para formar una relación con nosotros. Y son las cosas que usa para fortalecer esa relación y mantenerla viva. Un edificio, el edificio que construimos por sí solo, puede ofrecer refugio, para protegernos de los rayos del sol o de la lluvia, pero solamente si se predica y se enseña la palabra de Dios y se administran los sacramentos, tendrá valor espiritual para nosotros, para cualquier persona que entre. Pero también podríamos hacer como hicieron los israelitas. Interesante que Dios se le apareciera a Salomón justo después de que terminó la construcción del templo. Y en ese momento,
Había una tentación para ellos, a decir, podemos recostarnos ahora, el templo está, Dios está dentro de nosotros y la existencia de este templo garantiza nuestra relación con Dios. Dios siempre estará con nosotros y puedo ir de vez en cuando a hacer un sacrificio, pero básicamente estoy bien. Puedo poner mi relación con Dios en control de crucero, en piloto automático y estoy bien con Él. ¿Qué pasó cuando hicieron eso? Perdieron su fe en el Señor y fueron destruidos. Nosotros podríamos hacer lo mismo también. Podríamos decir, tomé la clase de membresía, soy miembro de la iglesia, ahora puedo recostarme y puedo dedicar la mayoría de mi tiempo a ir a los templos del materialismo, dinero y entretenimiento que tiene la sociedad aquí en Estados Unidos y no preocuparme mucho por mi relación con el Señor. Ir de vez en cuando a la iglesia, pero estaré bien. ¿No es básicamente la misma actitud? ¿Qué haría o qué hará nuestro Señor si tenemos esa actitud? ¿Qué hará? Les digo qué hará. Nos perseguirá con amor, porque estamos equivocados. Nos perseguirá con amor para mostrarnos que estamos equivocados, para mostrarnos que estamos cometiendo un error, que estamos poniéndonos en peligro cuando no ponemos a Él primero en nuestras vidas. Y nos invitará a volver, a decir, vengan a mis brazos, porque anhelo perdonarlos, declararles absueltos por sus pecados, recibirlos de nuevo con amor. Es lo que Él hará por nosotros, tal como lo hizo tan pacientemente con los israelitas. ¿A dónde irá el mundo para tener la presencia de Dios? Las personas que están fuera de este templo en que estamos ahora, ¿a dónde irán ellos para encontrar la presencia de Dios? ¿Tendrían que ir a quién? A Jesús. Pero ¿cómo lo encontrarán? Por medio de nosotros. Nosotros somos la presencia de Dios en este mundo. ¿Cómo? Jesús dijo que la misión, no dijo que la misión era que Él iba a hacer todo. ¿Qué nos dijo a nosotros? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles, ¿verdad? Él usa a nosotros. Nosotros somos la presencia de Dios en este mundo. Por medio de nuestras acciones, por medio de lo que hacemos, por medio de lo que rehusamos hacer. Somos la presencia de Dios por medio de nuestras prioridades, cómo fijamos nuestras prioridades, poniendo a Dios primero, a nuestro prójimo segundo. Somos la presencia de Dios por medio de nuestras palabras. Cuando damos gracias a Dios ante la gente, cuando lo alabamos delante de la gente, cuando invitamos a la gente a conocer a Dios con nuestras palabras, somos la presencia de Dios. Hay tantas personas en el mundo que se sienten solas, rechazadas, abandonadas y no amadas, ¿verdad? Anhelan sentir verdadero amor, perdón, esperanza, seguridad. Y a lo mejor ni siquiera saben que esas cosas solo se encuentran en Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Él vive en nosotros y somos la presencia de Dios en este mundo, donde quiera que estemos. Si estamos en la comunidad o si nos reunimos aquí para juntarnos y declararle a todo el mundo quién es Jesús y lo que ha hecho, nosotros somos la presencia de Dios en este mundo. Para decirle a la gente, a las personas que necesitan la presencia de Dios, que se encuentra solo en Jesús. Amén.